Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto saludarles a la distancia, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar una nueva unidad. De hecho, la unidad un poco más eh, grande, no por eso importante, pero hay muchos temas que vamos a ver y es importante que nosotros comencemos a entender que el occidente o la arquitectura en la cual Latinoamérica, México, América se ve finalmente involucrada, que es Occidente. Vimos con Grecia y con Roma que se asentaron las bases de la filosofía, de la medicina, del derecho, etcétera, que da base al occidentalismo. Y el día de hoy vamos a iniciar con otra temática que le dio, que se agrega a esta base occidental, que sería el cristianismo. El cristianismo se convierte en una religión muy importante, trascendental, en el devenir, o sea, en el desarrollo del mundo occidental, entendiéndose como Europa, el Medio Oriente y la difusión posterior hacia América, que eso se verá en tercer semestre. Pero es importante entender que la Edad Media, lejos de ser simplemente una época oscura, que no lo es del todo oscura, no es del todo una época de atraso, es una época de una gran cantidad de hechos y de líneas históricas en donde el cristianismo se convierte en un factor común y la arquitectura y el desarrollo artístico girará en torno a Dios, ya no en torno al hombre y a la mujer y a las medidas, buscando la mímesis de la naturaleza. No, ahora se busca que Dios sea el común denominador de todo. Y esto viene a cambiar de gran forma, de gran importancia, la arquitectura del Mediterráneo. Claro, no es lo único, hay muchos elementos que poco a poco vamos a ir entendiendo en las siguientes clases y cómo las tendencias arquitectónicas van cambiando conforme este pensamiento sufre modificaciones, sufre transformaciones. El día de hoy veremos una temática central que es el nacimiento del cristianismo dentro de la llamada crisis de la Roma imperial, el nacimiento de algo llamado la pentarquía, que veremos qué es, y el paleocristianismo. Si ustedes buscan la tendencia arquitectónica del paleocristianismo, se refiere al cristianismo inicial, a este cristianismo que se desarrolla al mismo tiempo que la crisis del Imperio Romano. Por ahí veremos algo muy general sobre la iconografía cristiana y su importancia en el arte, muy general. Y bueno, pues esos son los dos subtemas que vamos a tratar. La unidad se llama El desafío de la gravedad. Análisis del urbanismo y la arquitectura medieval. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, se puede hablar de que hay un hecho histórico que marca el fin del periodo antiguo, de la etapa antigua, y el inicio del llamado medievo, que es hacia donde nosotros vamos a platicar. Tenemos ahí una fotografía muy interesante. Es el interior de un mausoleo. Ahorita veremos qué es un mausoleo. De Santa Constanza en el año 325 después de Cristo. El nacimiento de Cristo es una convención que se toma como un hito que marca un antes y un después. Y así comienza a organizarse los hechos históricos del mundo occidental. Aunque hay que señalar que esto no siempre fue así. Por ejemplo, los romanos se ubicaban a partir de dinastías o de gobiernos y de los años que se había... de los años en los cuales había transcurrido desde la fundación de Roma. Entonces decían, es el año tantos de la fundación de Roma y se le ponía el apellido o el otro nombre del gobernante o de la dinastía gobernante de ese periodo. Hasta que posteriormente, bueno, el nacimiento de Cristo, el año cero, que como tal, pues el año cero no es que la gente estuviera consciente, hoy es el año cero, mañana empieza el año uno, no es cierto.
pero fue una convención para nosotros organizar los diferentes eventos históricos del mundo occidental. Ese edificio que estamos viendo es el interior de uno de los principales géneros tipológicos arquitectónicos de la arquitectura paleocristiana. Paleo, antiguo, cristiano, de la cristiandad antigua. No voy a meterme en muchos detalles porque lo vamos a platicar más adelante, pero quiero que vean cómo tanto la materialización como las proporciones nos recuerdan mucho a la arquitectura romana. De hecho, la arquitectura paleocristiana pues es realmente un desarrollo romano. Podemos ver un intrados de una cúpula con una serie de ventanas en la parte superior. Vemos que es una planta circular. Hay una serie de arcos con columnas pareadas o geminadas, así se les llama. Y en la parte central hay algo, como una mesita. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos comenzar a entender este edificio y por qué surge este edificio? Hacia eso vamos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Primero, el objetivo, son varios las de esta unidad. Voy a leer estas cuatro objetivos de las siguientes clases. Primera, entender la repercusión del cristianismo en la arquitectura feudal y sus diferencias, así como el desarrollo de la arquitectura burguesa después del siglo XII. Descubrir los sistemas estructurales que concluyen en una forma y función arquitectónica determinada. Explicar los componentes del hecho urbano-arquitectónico en el contexto social y cultural que contribuya a su pensamiento histórico, crítico y el desarrollo de su capacidad de análisis. Y finalmente, algo que se me hace fundamental, sobre todo para el arquitecto, es identificar la importancia del patrimonio cultural inmueble. Pues vamos a iniciar con esta clase que es un tanto, pues realmente introducción de toda esta unidad. Primero vamos a tratar de distinguir todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Nosotros podríamos decir que vimos ya una arquitectura paleolítica, o sea, anterior a la revolución agrícola, el neolítico, que es el desarrollo de los homínidos, ¿ok? Que acuérdense que había un paleolítico inferior, medio y superior. Y luego tenemos un desarrollo de una llamada arquitectura neolítica o precerámica antes de la gran revolución urbana, en donde encontramos a Catalhuyuk o Jericó como principales referentes de asentamientos rurales. Y luego tenemos, a partir del año 3600 a.C., un poco más, un poco menos, según la región del planeta, el nacimiento de las grandes civilizaciones y lo que nosotros podemos identificar como la llamada arquitectura antigua, en donde tenemos de un lado lo que vimos del desarrollo arquitectónico y urbano de Egipto, el desarrollo urbano y arquitectónico de las diferentes culturas de Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Asiria, los neobabilonios, acadios, y posteriormente, bueno, la invasión persa, etc. Pero esa es otra historia. Luego tenemos la llamada arquitectura antigua del clásico o clásica, que se ubica en el desarrollo de la Grecia clásica. Podríamos incluir desde la Grecia antigua, el periodo helénico y también las diferentes fases de la arquitectura romana, monárquica, republicana e imperial, así como las diferentes trazas, con estas ciudades ideales endamero y podámicas, en donde en el caso de Grecia tienen un ágora en la parte central y la Acrópolis alejada de la ciudad y en las alturas, mientras que la ciudad de Roma, con esta disciplina y este rigor militar que los caracteriza y propagandístico, tenía una gran cantidad de equipamientos, y en la parte central encontramos, en el cruce de un decúmanos y un cardo, que son estas vialidades, un foro y una serie de equipamientos como teatros, odeones, anfiteatros, termas, templos, en fin, acueductos, grandes obras de ingeniería y de arquitectura, arcos del triunfo, una gran cantidad de
edificios arquitectónicos. ¿Qué pasa también con el llamado Imperio Romano? Se le conoce también como la Antigüedad Tardía. Pero bueno, vamos a entender que ahorita vimos pues ya diferentes, por lo menos 4 tipos de arquitecturas. Arquitectura paleolítica, la arquitectura del neolítico, la arquitectura antigua y la arquitectura antigua del clásico. O la arquitectura clásica también se le puede llamar. Es importante señalar que en el caso específico de Roma, hay un personaje muy importante, no hablaré mucho de él, pero sí va a sentar las bases de lo que se va a entender en el Imperio Romano como una forma de gobierno, que es el famoso Julio César. Todo mundo sabe, por lo menos, que existió un Julio César. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Pero existió un Julio César, importante y romano. Este señor fue uno de los principales políticos y militares del periodo republicano de Roma. Inició desde una clase humilde y poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en político. Y tenemos que comenzó a ser edil, pretor, etcétera, lo que habíamos visto de esta carrera política. Y Julio César se convirtió del 63 al 44 a.C. en Pontifex Maximus, lo que hoy conocimos como el máximo pontífice. Eso suena mucho a iglesia, pues de ahí lo retomó la iglesia, que es como el sacerdote mayor de la religión del Estado, algo así, ¿ok? Se convirtió en cónsul, esto quiere decir que era parte del Senado, y por lo general los cónsules eran los que terminaban gobernando junto con otra persona, otro cónsul, la República Romana. No existía un presidente, eso fue algo muy posterior, eran cónsules. Se convirtió en procónsul, o sea, el único cónsul, el cónsul que más pues dirigía, y fue el primero que se le puso al tú por tú con el Senado, un Senado muy conservador que buscó muchas veces quitarlo porque de pronto tuvo tanta popularidad debido a sus grandes conquistas en Bretaña, en Galia, tuvo conquistas en Hispania, tuvo conquistas en Asia Menor, tuvo muchas conquistas. Este señor tenía una fuerte influencia política y militar. Por lo tanto, comenzaron a conspirar contra él porque dijeron, este señor no vaya a querer cambiar la forma de gobierno a monarquía. Y entonces el Senado se hacía hacia un lado. Se convierte ese señor en dictador, hasta convertirse en dictador vitalicio. O sea, mediante la fuerza militar se convierte en político y se convierte en gobernante, hasta que lo asesinan. Este señor sentó las bases de lo que, a partir del año 27 a.C., termina el Imperio Romano, la República Romana, e inicia una nueva etapa, llamada el Imperio Romano. Y el Imperio Romano va a tener muchas etapas. La primera etapa es el llamado Principado del Imperio Romano, en donde vamos a encontrar 5 dinastías. La dinastía de Augusto, la dinastía Julio-Claudia, la dinastía Flavia, la Antonina y la Severa. Y cada uno de ellos tenía características específicas y una gran cantidad de emperadores. El primero fue Augusto, que realmente su nombre es César Augusto. De hecho, César se convirtió en la idea de César Augusto, de nombre de emperador. César Augusto. De hecho, su nombre original era Octavio. Y tiene que ver con la lucha de Marco Antonio, Cleopatra, etc. Resulta que se quedaron con Egipto. Este señor va a sentar las bases de un gobierno imperial. Ya no es república. Sin embargo, el poder se va a repartir entre un senado y un emperador, con un mismo peso, en donde uno no podía quitar al otro. Eso era importante. Entonces, César Augusto, se convierte en el primer emperador del Imperio Romano. Julio-Claudia, por ejemplo, se caracteriza esta dinastía por un exceso de despotismo, o sea, de autoritarismo, una inestabilidad administrativa y financiera. Y tenemos, por ejemplo, a Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, que seguro les ha sonado. Tenemos la dinastía Flavia, en donde comienza una estabilidad financiera y un gran poder político, en donde encontramos a Vespasiano, Tito, Domiciano. Y la dinastía más importante, que es la gran época de oro del Imperio Romano, la llamada
dinastía antonina, también conocida como la Edad de Oro romana, en donde vamos a tener del 96 al 180 después de Cristo a Nerva, Trajano, que es uno de los principales emperadores del Imperio Romano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Cómodo. Hay una máxima extensión territorial y un gran auge militar y económico. Finalmente viene la dinastía Severa con Séptimo Severo, Caracalla, que ya por ahí les había mencionado las termas de Caracalla, Heliogábalo, que de pronto cambia ahí unas cosas de la religión, y hay una decadencia del imperio, se genera una dictadura militar y una serie de invasiones bárbaras. Si se fijan entonces, cada dinastía tuvo un apogeo y un declive, un apogeo y un declive, un apogeo y un declive. Pero va a ser muy importante que al inicio de la llamada crisis del Imperio Romano, en el año 235 después de Cristo, inicia la llamada crisis del siglo III, de la cual Roma no se pudo recuperar. Y hacia eso vamos. Se le conoce como la época de la anarquía militar. De ahí hasta después su división, etcétera, es lo que vamos a ver. Entonces, a partir de lo que dijimos, quiero que veamos esta grafiquita. Nosotros podemos hablar de que la cultura romana, a partir del año 27, comienza una estabilidad y un apogeo, después llega a un declive con la dinastía Julio-Claudia, llega a una lenta consolidación hasta llegar a una cúspide llamada Edad de Oro con la dinastía Antonina, comienza un debacle y finalmente una gran crisis que hace que el Imperio Romano comience a fraccionarse. De hecho, llegan una serie de incursiones germanas, ahorita veremos quiénes son los germanos, al territorio romano. Comienzan una serie de invasiones. No vamos a ver ahorita los germanos, los vamos a ver. Ay, no, sí los vamos a ver. Se me va el avión ya. Hasta que en el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano, para facilitar la administración del imperio, Teodosio I divide el imperio en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Romano de Occidente es el que va a sufrir. Aquí podemos ver cómo termina cayendo en el 475 después de Cristo. Mientras que el Imperio Romano de Oriente va a continuar hasta 1400 y fracción después de Cristo y será ubicado como los bizantinos. Pero ahí comienza una división, y ahí comienza una fuerte división entre el mundo oriental y el mundo occidental. ¿Qué está pasando en este momento respecto a la religión? Resulta que con la muerte de Cristo en el año 33 después de Cristo, nace el llamado cristianismo primitivo, hasta que en el 380 se convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio y se le conoce como el periodo triunfal de la iglesia. Y a partir de ahí, con la división del imperio, de un lado se genera la iglesia latina o la iglesia de los romanos, que tiene que ver con el imperio romano de Occidente, y del otro lado la llamada cristiandad ortodoxa o los bizantinos, que es la iglesia cristiana de Oriente. Entonces es importante entender esto. Comienza como una unidad primitiva, triunfal, y luego se divide en la iglesia latina y la iglesia ortodoxa. Aunque después veremos bien cómo fue esa división, ¿ok? Bueno, nada más señalar lo que les había dicho, que el poder del Augusto, o sea, del emperador, estaba en equilibrio con el del senador, y algunos territorios eran del Senado, o administrados o regidos por el Senado, y otros por el emperador. ¿Qué pasa con esta gran crisis del siglo III? Hay varias cosas que quiero que ustedes vayan, ahora sí que, atando cabos. Primero comienza una llamada crisis política. Esta gran crisis es del 235 al 284 después de Cristo. Con estas décadas, que son 50 años más o menos, sí, 50 años, fue suficiente para tambalear al gran imperio romano. ¿Por qué? Primero hay una crisis política, económica, de migración, sí, de migración, y una gran crisis social y religiosa. Primero, ¿qué pasa con lo político? Comienza una llamada anarquía militar. Esto quiere decir que los militares comienzan a no hacerle caso a los emperadores. ¿Por qué? Tú estás en Roma, yo estoy en Gran Bretaña. Estás muy lejos, a ver, manda a capturarme. No, ¿sabes qué? No te hago caso. Entonces comienzan a
desobedecer al emperador. Paso número 1. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente el poder comienza a fraccionarse el imperio debido a que hay deseos, hay avaricia, hay ganas de querer hacer sus propias cosas. Los militares también estaban enojados con, pues no había pagos, etcétera. De hecho, esto nos lleva a la crisis económica. Hay altos costos de las campañas militares. Tantas campañas militares debilitaron al imperio. Habían tantas tropas que cómo se les pagaba, pues era difícil. No, el salario, la sal, no alcanzaba para todos, entonces pues, saqueen, ¿no? Y eso era complicado, el ya cómo poder mantener a los militares. Por lo tanto, se te volteaban. Mantenimiento de la burocracia y los soldados. Era tanta la cantidad de burocracia y de soldados que no podían mantenerlos. Y por lo tanto, como no hacían su trabajo, no había una eficiente recaudación fiscal. No existía una buena recaudación tributaria. Al no haber tributo, no hay dinero, no te pago. Vean este círculo vicioso. Y hay una llamada hiperinflación. ¿Esto qué significa? La alza de toda la llamada canasta básica o de los productos básicos se eleva y el valor de la moneda se devalúa. Por lo tanto, si yo antes compraba 5 huevos con 2 pesos, resulta que ahora 5 huevos vale 27 pesos. Y tú dices, híjole, pero resulta que ahora me pagan 1 peso. Ese es el gran problema. Imagínense la angustia, quiero que se imaginen eso. Comenzaba ya no a haber dinero. O ya no haber la posibilidad de un poder adquisitivo. Luego, comienzan las limes. Las limes son los límites del Imperio Romano al norte. Comienza una debilidad de las limes. ¿Qué significa eso? Existirá una serie de grupos llamados bárbaros, o sea, grupos que no eran civilizados o que no eran de las civilizaciones conocidas por los romanos, que no eran civilizaciones, eran grupos culturales, seminómadas, con poco desarrollo arquitectónico, social, cultural, etc. Estos grupos bárbaros se encontraban al norte y poco a poco fueron invadiendo por una mejor calidad de vida el Imperio Romano. Además de que venía un grupo bárbaro muy, muy agresivo de Asia, llamado los hunos, del famoso Atila el Huno. Entonces, como ahí venía, pues de alguna forma todos le empezaban a huir, incluyendo los grupos bárbaros, que se les llaman grupos germanos, que se ubicaban en la parte de lo que hoy en día es Germania, Alemania. Comenzaron a invadir el territorio romano. Esto generó en las ciudades un gran miedo de que de pronto hubiera gente que no los conocían, gente extraña, gente rara, gente que no la aceptaban porque no era de su cultura. Y esto comenzó a hacer que las ciudades se amurallaran y dijeran, no quiero saber qué está pasando afuera. El problema es que no había dinero. El problema es que, y ahí comenzamos con la crisis social, muchos de la ciudad, al no tener comida, las ciudades comenzaban a ser abandonadas. Esto significa que la gran actividad económica de las ciudades, que era el comercio, se abandona. Entonces los ciudadanos tenían miedo, tenían hambre. Y surgen por ahí los más adinerados, los patricios que vivían en sus villas afuera de las ciudades, que decían, vente, trabaja mis tierras y yo te doy protección y comida. Ahí comienzan las bases de lo que podemos llamar ahora el feudalismo. Los plebeyos trabajan las tierras de los patricios a cambio de comida y protección, y comienzan a ser corruptos los esquemas religiosos. ¿A qué se refiere de corruptos? No por corrupción económica, sino debido a todo esto, hambre, sequías, que además se dieron, no sé si por ahí lo tengo, comenzó una serie de sequías, comenzaron una serie de invasiones, comenzaron graves problemas. La gente de pronto dijo, es que Júpiter ya no me escuchan mis dioses, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues entonces vamos a buscar otras cosas. Entonces comienza a surgir términos como el Divius Julius, el Julio divino, o sea, divinizar a los emperadores, el Divini Filius, que es el hijo divino, Deus Sol Invictus, que tiene que relacionarse, por ejemplo, con Dios Sol, con Mitra, que este es un dios persa,
que era muy adorado por los militares. El Gabal de pronto era una piedra, adoraron una piedra, sí, y a la piedra hasta la acuñaron en monedas para que todo el mundo conociera a El Gabal. Comienza un sincretismo entre el judaísmo que se encontraba en el Medio Oriente, el politeísmo egipcio, comienzan a hacer unas mezclas extrañas, y se comienzan a difundir sectas, o sea, desviaciones de las religiones oficiales. Y entonces comienzan a surgir creencias paganas. Hoy en día lo pagano es, pues por ejemplo, la religión egipcia o la religión griega o romana. No, antes las religiones paganas era una secta llamada el cristianismo, otra llamada el arrianismo, otra el mitraísmo, que consideraban a Mitra como un dios, el maniqueísmo y una serie de religiones, bueno, sectas por ahí muy chiquitas. Y el cristianismo es el que nos va a llamar la atención. Quiero que vean esta fotografía. Bueno, sí, la fotografía de este alto relieve. Se llama el Deus Sol Invictus. Y quiero que vean cómo ponen a un emperador con el águila imperial y en la parte superior unos rayos solares. Esto de alguna forma nos recuerda al llamado nimbo. Y el nimbo es ese halo de luz. No la aureola que sale aquí arriba como ángel, no. Un halo de luz que rodea la cabeza de los santos. Nimbo se llama. Entonces vean cómo de pronto lo que va a pasar con el cristianismo es que comienza a retomar de todo un poco. ¿Ok? Vamos a tener estos tres grandes emperadores que después de la crisis van a organizar un poco el imperio. Diocleciano, que fue uno de los grandes perseguidores de los paganos, o sea, los cristianos. Esa idea de que vamos a lanzar a los cristianos al Coliseo para ser devorados por leones, bueno, pues es idea de Diocleciano. Tenemos al gran Constantino el Grande y a Teodosio. ¿Qué hizo cada uno? Diocleciano propuso edictos para regular la religión, lo judicial, lo administrativo, lo fiscal, lo económico, lo social, lo militar, y da fin a la crisis. Inician gobiernos con 2 Augustos y 2 Césares, o sea, se dividen el imperio en 4 regiones. Aquí podemos ver una región, la región amarilla, dirigida por Constantino. Esta región dirigida por Maximino. Esta región por Galerius. Y esta región por Diocleciano. Para tratar de regular la administración de cada parte del territorio. Y comienza a dividirse en prefecturas y diócesis. Otro término que suena a religión. Las diócesis son territorios administrativos para gobernarlos. Comienza a dividirse administrativamente en 2 territorios, que es el territorio oriental, el territorio occidental, con 2 prefecturas en el interior. La prefectura de las Galias, la prefectura de Italia, la prefectura de Iliria y la prefectura de Oriente. Constantino será el personaje más importante aquí. ¿Por qué? Constantino, que era miembro de una tetrarquía, un gobierno de 4 personas, Constantino fue venciendo a todos, hasta de pronto enfrentarse a uno llamado Magencio. Y este señor llamado Magencio, pues se convirtieron en enemigos. Se supone que, y voy a subir, bueno, voy a mover aquí mi fotografía, dice la historia que un día Constantino durmiendo, porque no sabía cómo vencer a Justiniano, que soñó que de pronto le decían que cambiara los escudos de su ejército por esta cruz. Y le dijo esa voz, con este signo vencerás. Entonces, efectivamente, cambió el signo, que se supone que es la imagen de Cristo, y con eso venció y se convirtió en emperador. Ok, ¿no? Por lo tanto, este señor comienza a sentar las bases de una monarquía absoluta, hereditaria y con derecho divino. Soy emperador porque Dios lo quiere. Funda una ciudad de la nada. Imagínense que de pronto digan, voy a fundar una ciudad. ¿Cómo se va a llamar? Pues Danielópolis. Bueno, pues ese señor fundó la ciudad de Constantinopla, por Constantino, en la antigua ciudad de Bizancio. Y se convierte en la segunda capital del imperio. Aquí comienza a fraccionarse el imperio. Se convierte en el primer emperador cristiano. Y en el 311 se da un edicto llamado de Nicomedia, en donde ya no se van a perseguir las religiones. Y en el 313, con el edicto de Milán, se permite
públicamente el poder profesar la religión cristiana. ¿Ok? Aquí nos quedamos con esta primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.